parte del desarrollo de nuestros pueblos, una industria segura y eficaz y con responsabilidad, juntos lo vamos a lograr. Minería contigo, conmigo, respetando la naturaleza y su entorno. Minería contigo, conmigo, caminando a un futuro y desarrollo. Minería contigo. Estamos del lado del progreso, somos la minería que queremos, somos parte del desarrollo de nuestros pueblos, una industria segura y eficaz y con responsabilidad, juntos lo vamos a lograr. Minería contigo, conmigo, respetando la naturaleza y su entorno. Minería contigo, conmigo, caminando a un futuro y desarrollo. Minería contigo. Hola a todos, mi nombre es José Guamán y les doy la bienvenida a otro programa más de Responsabilidad Minera, el programa oficial de la minería responsable en la región sur del Ecuador, que se transmite todos los martes a las 17 horas en la página de Facebook de Minería Contigo. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Hernán Castillo. Él es ingeniero en minas, magíster en ingeniería ambiental y seguridad, además de doctor en ciencias ambientales. Ha trabajado como inspector ambiental y técnico de canteras en el Gobierno Autónomo Descentralizado de El Oro, así como consultor y auditor técnico minero. Actualmente se desempeña como docente de las carreras de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial y la carrera de Ingeniería de Minas de la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja. Ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes, ingeniero Hernán, y bienvenido a Responsabilidad Minera. Muy buenas tardes con todos, felicitando mejor dicho, agradeciendo la invitación por participar en esta entrevista y poder compartir con ustedes algunos conocimientos, algunas experiencias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por aceptar la invitación. Bien, él está con nosotros para conversar sobre el cuidado del agua en la minería responsable, el cuidado del ambiente y otras especificaciones más. Bien, ingeniero, para darle una introducción a este tema que vamos a hablar el día de hoy, quisiera que nos mencione desde su perspectiva, desde la academia, desde su vasta experiencia, cuál es la importancia de la minería responsable en nuestro país y también en la oportunidad que se presenta en la provincia de Loja. Bueno, muchas gracias. Desde mi punto de vista, pues la minería no es nueva en nuestro país, ¿no? Se ha venido llevando durante muchos años atrás. Sin embargo, lo que puedo argumentar de que nuestro país recién está entrando en una nueva era de explotación. Estamos recientemente con 2 proyectos a gran escala. Sin embargo, la minería, como digo, se ha venido dando hace muchos años atrás en diferentes lugares. Por ejemplo, Nambija, por ejemplo, Portobelo, Saruma, ¿sí? Y ¿cuál ha sido la connotación con este tipo de minería? Que ha sido llevada de tal manera que no ha habido una regulación, digámoslo así, de forma estricta con respecto a su desarrollo. Existe mucha gente que se dedica a esta actividad, ¿sí? Pero con muchas características, muchas de ellas en condiciones artesanales, muchas de ellas en condiciones de nómadas, de hacer explotaciones en cualquier sitio, por subsistencia o por ocupar una plaza de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la minería en nuestro país? Pues podemos nosotros recordar algo que hace, dígase, unos 20 años atrás, existían unas cuantas empresas que estaban dedicadas a la extracción del oro, pero gracias a las políticas de Estado, pues algunas de estas empresas tuvieron que retirarse y se quedó aquí a la espera de nuevas políticas que puedan respaldar una inversión. ¿Sí? Entonces, la minería en nuestro país, insisto, estamos todavía creciendo. ¿Sí? Estamos creciendo, digo, porque nada más tenemos estos 2 proyectos y eso no significa
de que no exista más minerales en todo el territorio ecuatoriano. De hecho, estamos prodigiosamente o estructuralmente o geológicamente hablando en un territorio con muchos recursos naturales. No solamente hablar del oro, no solamente hablar de la plata, el platino, sino también materiales no metálicos que a diario se están utilizando en la minería. Entonces, esto ha contribuido de cierta manera al desarrollo de cada uno de los pueblos, ¿sí? Por ejemplo, en temas de construcción, en temas de insumos, en temas de materiales. ¿Qué no se ha estado haciendo? Por ejemplo, es de que todos esos materiales que se han estado generando sean de beneficio directo al país, ¿no es cierto? Ahora vemos muchas empresas con capitales extranjeros que están entrando a nuestro país y eso se está viendo a lo largo de todo los Andes ecuatorianos, de que se están estableciendo en unas fases de investigación. Ingeniero, en este sentido, usted, bueno, la opinión que tiene usted es un tema controversial también este de la minería responsable, pero desde su punto de vista, ¿cree que es beneficioso para el país, para las comunidades, bueno, cercanas a las zonas de influencia, que se pueda llegar a seguir investigando la presencia de minerales y si es posible, quizás también extraerlos, porque como usted nos menciona, el país es rico en estos minerales de interés? Bueno, yo creo que primero debemos tener claro y entender a una minería responsable y a una minería que no es responsable. Nosotros, como país, tenemos todas las herramientas legales para que esto se dé, pero lo que no está bien llevado es justamente el cumplimiento, ¿sí? Tenemos normas en temas de minería, normas en temas ambientales, normas en temas de seguridad, trabajo, ¿no? Que todos en conjunto pues van a llevar al desarrollo de una minería, pero de forma responsable. Entonces, aquí entra el tema de decir de que cada una de las empresas o de las organizaciones mineras cumplamos, ¿sí? Cumplamos con lo que establece la ley. Entonces, si vamos a iniciar una actividad minera y lo desarrollamos de manera responsable, y al hablar de responsable estoy hablando ya de una minería formal, de una minería legal, amparado sobre todas las normas que tenemos, entonces allí sí podemos nosotros tener control, tener una regulación y ¿para qué? Ser un aporte más para que esto continúe. Sí, bien. También, bueno, sabemos que a partir de esto, varias comunidades, o bueno, también el país en general, puede llegar a tener varios beneficios en base a una posible creación de nuevos proyectos mineros legales, proyectos responsables. Aquí entra el tema, bueno, el tema central de la entrevista también, sobre el agua, el cuidado del agua, el uso del agua, que principalmente la industria minera responsable es atacada por este lado. La gente dice que se va a contaminar el agua, que se va a acabar con el agua, y ese es el punto principal que varios grupos sociales utilizan para atacar a esta industria. ¿Usted cree que está bien lo que dicen, que no tiene mucho sentido, o cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo creo que en principio hay un desconocimiento bastante grande de cómo funciona una minería responsable. Por citar algo, por ejemplo, existen muchos mitos, ¿no? Con respecto al agua. Por ejemplo, de un estudio que realizó Colombia a través del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, daba unas cifras. Por ejemplo, el consumo de agua para el sector agrícola, aproximadamente se hablaba de 6.426.000 cada año. El sector energético de 3.627.000 y algo más. El sector pecuario, estamos hablando de 1.228.000. El sector industrial de 430.000. El minero, 267.200 cada año. Y por citar otro, la construcción, 170.000, 174.400 cada año. Entonces, si vemos estas cifras, podemos decir nosotros de que la minería
en comparación, por ejemplo, con la actividad agrícola, es 20 veces menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un desconocimiento. Y este desconocimiento justamente se basa porque nos hace falta este tipo de programas, este tipo de información, este tipo de formas de llegar a las personas que están vinculadas, por ejemplo, a una zona donde existe mineralización, ¿sí? Donde existen los recursos y hay la potencialidad de explotarlos. Claro, porque hay bastante gente que desconoce bastante el tema, solamente se cierran a, a esta opinión demasiado subjetiva de que el agua se va a acabar, de que se va a contaminar, de que, bueno, se va a destruir el medio ambiente. ¿Nos podría explicar un poco también para, bueno, la gente que desconoce, quizás tal vez no un aspecto demasiado técnico, pero realmente cuál es el uso que se le da al agua en la minería responsable? Bueno, inicialmente, para que una organización pueda iniciar una actividad minera en el país, requiere de que se le otorguen permisos, ¿sí? Personas naturales, personas jurídicas, y a partir de ese permiso que ya está regulado por el Ministerio de Minas y sus entidades anexas, se parte de allí. Y no se parte estrictamente de ir a sacar un material, sino hay que entrar en principio por investigar. Y para investigar, pues nosotros dentro de nuestra ley de minería contemplamos algunas etapas, algunas fases. Dentro de ellas está, por ejemplo, la prospección y está la exploración, que son las primeras fases en las cuales, por ejemplo, sí se va a necesitar agua, por ejemplo, para el caso de las campañas de perforación, ya para la exploración, necesitamos de agua para desarrollar perforaciones, extraer núcleos, testigos desde el subsuelo para saber si hay o no mineral. O sea, esto no significa de que ya se le otorgó un permiso, una autorización y ya va a desarrollar minería. No, hay que entrar en una fase de exploración que de hecho lleva muchos años, mucha inversión y por tanto hasta poder llegar a definir un cuerpo mineral, si es potencialmente explotable o no. Entonces, ¿eso qué significa? De que el cuidado del agua, al momento de iniciar con las operaciones de perforación, pues los consumos son mínimos porque en principio los yacimientos minerales, ¿sí? No se encuentran cerca de las poblaciones y si se encuentran cerca de las poblaciones hay las respectivas prohibiciones o si están en áreas protegidas o están en bosques protectores, qué sé yo, no se permite que se desarrolle esta investigación, ¿sí? Salvo autorizaciones expresas de la máxima autoridad. Pero iniciadas esas labores, insisto, en las primeras fases, las cantidades de agua que se utilizan obligatoriamente son recirculadas. ¿Por qué? Porque en el proceso de perforación se requiere, por ejemplo, la adición de algunos aditivos para conservar de cierta manera las herramientas, los utensilios que se utilizan para obtener estos testigos. A partir de allí, pues ya se está de alguna manera modelando lo que puede existir en el subsuelo. Y sobre este modelado, pues recién pasado ya muchos años, pues podemos decir de que se va a hacer una planificación minera. ¿Sí? Eh, Luego de esa planificación, pues nosotros sabemos de que los yacimientos requieren ciertos procesos para llegar a ellos. Desarrollar labores mineras. Y estas labores mineras, pues, ¿qué constituyen? Desarrollar ya agujeros un poco más grandes, con dimensiones, con ciertas características, en las cuales se tiene que considerar, por ejemplo, la presencia de agua, ¿sí? Aguas que pueden ser por infiltración, aguas que pueden ser precisamente por lluvias o por situaciones estacionales, en las cuales necesariamente tenemos que gestionar, se tiene que gestionar. Pero, nuevamente, insisto, la cantidad todavía a esas alturas del proceso minero es reducida. Cuando sí va a incrementar el uso del agua, es justamente ya en los procesos de tratamiento y beneficio del agua. Allí es cuando a lo mejor sí tenemos que ponerle un poquito más de interés, ¿sí? Un poquito más de detalle en su investigación a la hora de trabajar con la extracción misma del mineral. Ya. Y para la gente, bueno, que no conoce mucho el tema, también quisiera que nos explique cuánto tiempo
aproximadamente dura cada una de estas etapas? Porque nosotros sabemos que en la provincia de Loja la mayoría de los proyectos, por no decir casi todos, están en fase de exploración, todavía se están investigando si realmente hay minerales, como usted ya lo mencionó. Entonces, ¿cuánto tiempo esto durará? Y después de esto, ¿cree que, o bueno, también en base a los estudios, podrá realizarse realmente una mina? O quizás los proyectos también se dejen de lado. Explíquenos un poco eso, por favor. Bueno, en principio, cuando se solicita una concesión minera, pues se la solicita para el tema de exploración, ¿sí? En el cual se desarrollan, por ejemplo, trabajos de investigación a nivel de aguas, a nivel de suelos, a nivel de sedimentos, en las cuencas, en las microcuencas, para ir determinando si existe o no un acercamiento a una mineralización. Sí, o sea, no nos dice si hay y cuánto hay, no, para nada, simplemente nos da un acercamiento en el momento de que se hace la relación de aquellos minerales que nos podemos encontrar, ¿sí? Y recién nos proyectamos a cambiar a lo mejor de fase, ¿no? Por ejemplo, las primeras etapas pueden durar 4 años, luego una nueva petición, una renovación para unos 4 años más, y luego solicitar, conforme va avanzando la investigación, solicitar el cambio de fase para continuar con el trabajo de investigación. ¿Sí? Eso implicaría también otros 4 años más, ¿sí? Con opción a 2 años más de ampliación, de los cuales todavía se sigue en el proceso de investigación. ¿Sí? ¿Cuándo ya se cambiaría a una fase de explotación? Pues habrán pasado 10, 12, 15 años en la fase de exploración, ¿sí? Hasta poder definir el cuerpo mineral, ¿cierto? Y sobre esa base, pues ya desarrollar, como le mencionaba hace un momento, el planeamiento minero, Ujú, ¿sí? ujú. En ese sentido, ingeniero, hay un tema bastante controversial, como ya lo mencionábamos hace un momento, eh, que se está dando en la parroquia Gualel, en el caso de Fierro Urco. Hay, bueno, varios grupos opositores a esta industria nos mencionan que eh, va a haber mucha contaminación, va a haber destrucción del ambiente, de las fuentes hídricas también. Entonces, si es que se hace minería en esta parte. Desde la parte de la academia, como bueno, usted representa también, ¿qué pensamiento, qué criterio se tiene sobre esto? La gente a veces llega a creer este tipo de cosas también, a influenciarse sobre esta desinformación que se está generando también. Bueno, yo creo que aquí entra el tema de la responsabilidad social, ¿no? Si bien es cierto, el gobierno otorga concesiones mineras a empresas que no es estrictamente para ir y sacar directamente el material, como mencionaba, es para inicios de investigación, ¿no es cierto? Pero como le decía, tenemos nosotros las herramientas legales, inclusivas, en el cual tiene que ser partícipes a toda la comunidad. Debemos tener claro de que dentro del territorio donde exista algún interés por la explotación del yacimiento, siempre van a haber personas a favor y personas en contra, ¿no? Intereses ocultos, intereses comunitarios. Eso siempre lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, aquí es cuando entra un trabajo mancomunado, llamémoslo así, en el cual se tiene que hacer partícipe a toda la comunidad, ¿sí? Y uno de los principios básicos que nosotros debemos tener en cuenta es justamente de informar, de forma verídica, ¿sí? Sin mentirles, por ejemplo, de qué es lo que funciona y cómo funciona un proyecto minero, cuáles van a ser sus beneficios, cuáles van a ser las implicaciones en el ambiente, ¿sí? Toda actividad, hay que tenerlo claro que toda actividad va a generar un impacto, ¿sí? Pero estos impactos, obviamente, nosotros los podemos minimizar con la llamada prevención, ¿sí? Y para poder prevenir justamente está
aquella información que tenemos que hacerles llegar a todas a esas personas que están vinculadas a un proyecto minero, que están en esa zona de influencia directa e indirecta del proyecto. O sea, tenemos que quitar de la cabeza de algunos de que la minería es mala, ¿no? Muchas de las veces exigen, por ejemplo, vías, que exigen obras, que exigen beneficios, pero no se dan cuenta muchas de las veces que todo aquello sale de la minería. ¿Sí? Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la academia, eso es lo que hacemos, formar, en primer lugar, aquellas personas con el conocimiento vasto para que puedan interrelacionarse con aquellas personas, informarles, capacitarles, indicarles, incluso en el mismo territorio, explicar cómo va a funcionar todo ese proceso minero, que no es un proceso de la noche a la mañana, sino que este se consigue desde muchos años atrás, en el cual implica una inversión grandísima, ¿sí? Que vamos a tener impactos, sí, positivos y negativos. Pero cuando hablamos de responsabilidad ambiental, ¿sí? Las normas están allí, que hay que hacerlas cumplir. Y cada una de las empresas, pues obviamente, van a trabajar bajo ciertas restricciones o estándares, llamémoslos así, para poder desarrollar su trabajo. O van a estar, como se dice, en la mira del cañón por personas que realmente no conocen o desconocen. O si conocen, quieren desconocerlo. En este contexto, ingeniero, sabemos que hay bastante desinformación sobre este tema. ¿Usted cree que de alguna manera también puede llegar a afectar en el pensamiento, en el criterio de algunos estudiantes de las carreras a las que, bueno, usted es docente? Tal vez en el sentido de que puedan pensar que realmente puede ser una actividad negativa, que puede tener bastantes impactos negativos para la sociedad, para el medio ambiente, que quizás incluso algunos puedan dejar hasta de estudiar esta carrera o en otros casos que quieran estudiar esta carrera no se decidan finalmente por ella. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, hace muchos años atrás, me quiero poner como ejemplo, cuando yo ingresé a la Universidad Nacional de Loja, me pertenezco a la primera promoción de la carrera de Ingeniería de Minas, ¿sí? Nosotros entramos por convicción, porque nos gusta, ¿sí? Bueno, a la actualidad pues hemos tenido algunas reformas a la Ley de Educación Superior, hemos tenido eh, inclusive direccionamientos, digámoslo así, para que ciertos estudiantes vayan a formarse de acuerdo a otros criterios, ¿no es cierto? No precisamente el criterio que tenga el estudiante desde la formación de bachillerato, ¿no? Y esto ha ocasionado de que muchos estudiantes, ¿sí? Hayan iniciado esta carrera. ¿Por qué? Porque salieron, les salió esa carrera, ¿no es cierto? Empezó, inició su carrera y qué sé yo, al cabo del primero o segundo ciclo, pues se van dando cuenta de que la carrera no es su carrera, no es su afición, no es su convicción. Entonces allí nosotros tenemos una deserción, pero también tenemos otro grupo de estudiantes que conforme ingresaron, se van llenando de esa información, se van llenando de todo ese espectro que nosotros enseñamos y formamos a los estudiantes de cuán importante es la minería y les va gustando, ¿sí? Y les va gustando. Y estas personas también se convierten en qué? En comunicadores, en informadores, ¿sí? Porque a la minería como tal la debemos tener nosotros como una fuente de producción, llamémoslo así, para el desarrollo de un país. Todo lo que nos rodea, pues funciona alrededor de la minería, ¿sí? Y aquellos estudiantes que están convencidos de aquello, pues son los llamados a ser parte de estos proyectos. De hecho, le puedo comentar de que dentro de nuestras carreras de ingeniería de minas y de carrera de geología ambiental y ordenamiento territorial, existen estudiantes de, por ejemplo, de la comuna de San Lucas, de Gualel, precisamente, ¿sí? Que están siendo voceros de qué, del conocimiento que han sido o que se han formado, ¿no es cierto? Y esto yo creo que está incidiendo en la gente, ¿no? Entonces nosotros
como universidad, pues eso propiciamos. Primero, trabajar de forma ética, de forma responsable, mirando aquellos estándares, aquellas normas que regulan una actividad minera. Ujú. En ese contexto, ingeniero, bueno, usted nos explica bastante sobre la importancia de la minería responsable y la formación que se les da a los estudiantes en las aulas para poder hacer un buen trabajo en el futuro, cuando ya estos estudiantes estén graduados. Sin embargo, lo que mencionábamos anteriormente sobre la desinformación que existe por ciertos grupos, como academia, ¿ustedes han pensado en realizar algunas acciones para quizás de alguna manera informar a la gente o desmentir todo lo que están diciendo estos grupos? Porque quizás pienso yo que de alguna manera ustedes conocen que, o puede ser su criterio, que también estos grupos que tratan de tener la actividad minera responsable tal vez están influenciados por otra parte, quizás por intereses personales, intereses políticos, quizás además, entonces tal vez no les dan la importancia tan grande, digamos. Entonces, de alguna manera, tal vez ustedes, como le mencionaba, como la academia, piensan hacer algo para informar a la gente de mejor manera, para que no se dejen llevar por esta desinformación. Bueno, una de las responsabilidades de los centros de estudios de formación, al menos en estas carreras, es justamente vincularnos con la sociedad. ¿Sí? Una de las funciones sustantivas es la vinculación con la sociedad. Pero ¿cómo llegar a ellos? Precisamente a través de la preparación, qué sé yo, de proyectos de vinculación que se puedan desarrollar estrictamente en campo, a través de convenios interinstitucionales, a través de convenios con las empresas mineras, a través de convenios con los GAT, con los municipios, ¿sí? Para poder regular de cierta manera. Bueno, no regular, sino más bien informar a la gente. ¿Y cómo informamos? Con proyectos, ¿sí? Con proyectos. Y estos proyectos, pues ahí es donde vamos a integrar no solamente la parte de educación, ¿sí? Sino también a la sociedad como tal. Y en este caso, como ponía el ejemplo de Wallet, ¿sí? Tengo entendido, existen algunos proyectos, bueno, no precisamente de la universidad, por ejemplo, de la Universidad Central, que se está tratando con estos temas de el tema social en Wallet, ¿sí? En capacitar justamente a la gente, darles a conocer cómo funcionan los proyectos mineros, cuáles son sus beneficios. Entonces, un papel importante que cumple las universidades justamente es esa vinculación con la sociedad y esa vinculación la vamos a lograr justamente con proyectos. Bien. En este sentido, ¿cuál es su opinión también sobre este tema de la declaratoria Loja Libre de Minería Metálica que tanto se ha hablado en las últimas semanas? Que, bueno, las personas que están en contra de esta actividad la usan como escudo, como quizás de alguna manera si fuera un mandamiento o algo para que no se realice la actividad minera responsable, sin tomar en cuenta algunas otras implicaciones, como que se estarían yendo en contra de la Constitución. Quizás piensa que de alguna manera estas decisiones son más de tinte político que realmente tratar de buscar una solución a quizás la problemática que estas personas piensan que hay. Bueno, creo que en principio el Ecuador al momento, por ejemplo, su cuarto rubro es justamente por el tema minero. ¿Sí? Y eso justamente se ha dado por las inversiones que se han realizado en años anteriores, se ha iniciado con los nuevos proyectos, ¿sí? Y hay capital. Hay que entender también de que estos proyectos, a través de sus regalías, llamémoslo así, ya en la fase de explotación, esos recursos pueden retornar estrictamente a las comunidades. ¿Sí? Pueden retornar a las comunidades, pero para gestionar esos recursos tiene que ser estrictamente, nuevamente, como mencionaba, con proyectos. ¿Sí? Entonces, la última parte, si me disculpa de la pregunta, si me la reformula, por favor. Sí, sobre el tema de la declaratoria Loja Libre de Minería Metálica. Ya, Ajá, ya, justamente, sí, esa es la que se me escapaba. ya. Loja libre de minería metálica. Bueno, yo creo que
o insisto en que los minerales están en el subsuelo, los recursos están en el subsuelo y a partir de esos recursos podemos generar desarrollo. Podemos obtener recursos para mejorar pueblos, mejorar ciudades, ¿sí? Decir libre de minería metálica, pues tendríamos que eliminar por completo la minería. ¿Sí? Metálica, no metálica, áridos y pétreos, ¿sí? Porque siempre nosotros apuntamos que el oro, que el oro, que el oro, que el oro, ¿cierto? Pero minería no solamente es el oro. Tenemos cobre, tenemos plata, tenemos plomo, tenemos zinc y una serie de metales que son productos de la minería. Al momento de decir libres de minería metálica, pues yo creo que estaríamos nosotros perdiendo la oportunidad de un desarrollo. ¿Sí? Y sí sabemos de que actualmente existen unas empresas, algunas empresas repartidas, al menos en la provincia de Loja, en su fase de investigación, ¿sí? Están generando información de la existencia de minerales. Que lo que necesitamos es estrictamente llegar a la conclusión de si es o no explotable. Y sobre la base de esos recursos, pues hacer nuevos desarrollos. Lo que yo sí debo tener claro, y toda la gente que me escucha, de que es de que nosotros podemos coexistir, ¿sí? Con la minería. Hacía referencia hace un momento a aquellas actividades como por ejemplo temas agrícolas, pecuarios, industriales del uso del agua, ¿sí? Que hablamos de contaminación. Hablamos de contaminación. Y si hablamos de minería, sí, se puede hablar también de contaminación, pero que puede ser regulada, que puede ser controlada por los entes llamados a este sector. Bien. Ingeniero, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios de las personas que están conectadas también a esta transmisión. Carmita León nos menciona, son pocos proyectos mineros, pero ya han generado apoyo con el tema de los encuentros en la parte de Zamora Chinchipe. Daniela Carolina nos menciona la academia junto a la minería responsable. Rosa Angamarca nos dice, ahora vemos mucha migración, cientos de personas haciendo fila en el registro civil para sacar pasaporte porque aquí no hay fuentes de trabajo. Vaner Ruiz nos dice, la minería es una oportunidad para el desarrollo económico de la provincia de Loja. En ese sentido también, bueno, y con el tema este que ya habíamos estado conversando, ingeniero, sobre lo de la declaratoria Loja Libre de Minería Metálica, estos grupos opositores a esta actividad quieren llegar más allá y quizás a proponer una consulta popular para que la gente decida si es que se quiere realizar, si es que, bueno, se decide realizar o no minería metálica, pero nos ponen en una confrontación que quizás la gente se puede llegar a confundir, que es el agua versus el oro. Entonces, obviamente yo creo que cualquier persona va a decir, bueno, el agua, pero creo que esa no es la discusión, porque también podremos discutir empleo versus desempleo, migración y no migración. Entonces, también para ustedes, que tal vez, bueno, usted como docente, viendo a todos los jóvenes que se están formando en la actualidad, cree que puede llegar a ser un problema bastante fuerte que quizás se pueda llegar a dar una consulta popular para decidir este tema? Bueno, yo creo que todos los ecuatorianos tenemos derecho a expresarnos, ¿no? Pero las expresiones pues tienen que tener el sustento necesario para poder decir si, bueno, vamos a pedir que no se haga, ¿no es cierto? Yo creo que no somos unos pocos, somos muchos los que siempre estamos pensando en que debemos tener, por ejemplo, una fuente de trabajo, ¿sí? Y una manera o una forma de poder llegar a estas fuentes de trabajo es justamente con las empresas mineras que puedan instalarse en nuestra provincia, ¿no? Obviamente, insisto, con sus regulaciones legales y ambientales correspondientes. ¿Sí? Podemos tener como datos, por ejemplo, Lundin, ¿sí? Da trabajo alrededor de un contingente de 6.000 personas, entre directos y indirectos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si proyectos ingresan a nuestra provincia y empieza su desarrollo, y empieza su explotación? Pues obviamente se van a abrir fuentes de trabajo.
Pero le voy a poner como una experiencia propia. En el año 1999 yo fui uno de los migrantes que salió del país. ¿Por qué? La economía del país realmente entró en una etapa bastante deplorable. ¿Sí? Yo fui uno de los que salió en el llamado boom. ¿Sí? Yo retorné 5 o 6 años después, retorné, cambió de cierta manera las políticas de Estado, la economía de Estado y sigo aquí. He vuelto nuevamente a la academia y con esas experiencias justamente me gusta compartir con los muchachos, con los jóvenes, en clases, ¿no? Porque eso nos da a nosotros un criterio de que, por ejemplo, el salir del país en busca de nuevas oportunidades no significa de que voy a estar en la gloria en el otro sitio, ¿no? Ahí se requiere de mucho trabajo, ¿sí? También, por otro lado, de un irrespeto por ciertos grupos sociales, ¿sí? Pero si hay muchos jóvenes que están tomando la decisión de salir del país, pues tendrán obviamente sus razones y una de sus razones es la economía de nuestro país. Fuentes de trabajo en Loja no hay, ¿sí? No hay, no existe, ¿sí? Que llaman mucho al emprendimiento, sí, pero para el emprendimiento se necesita de un capital. Si no hay ese capital, pues nuevamente seguimos. O hay mucha gente que se forma para ser dependiente de un Estado. ¿Sí? O para trabajar bajo la tutela de un Estado. Y esa no es la idea. La idea también es de que como estudiantes que se están formando, ¿sí? Busquen la posibilidad de que de entrar a la actividad minera ya no solamente como profesionales, sino como mineros de producción, ¿no es cierto? Con el implantar esas innovaciones, esas tecnologías que se están desarrollando, que se están investigando y poder generar aquí, ¿sí? Y poder generar aquí y de cierta manera pues abrir plazas de trabajo y que no emigre la gente. Ujú. Bien, ingeniero, en base a su experiencia, a todo lo que ya nos ha comentado usted, lo que ha tenido que vivir y bueno, sobre el tema que estamos conversando hoy, quisiera que nos brinde un mensaje para la ciudadanía en general, para los jóvenes, para todos quienes quieran conocer sobre el tema de la minería responsable, quizás desconocen un poco y que, bueno, para invitarlos también un poco a la información sobre realmente lo que realiza esta actividad en el país y en la provincia de Loja y también sobre el tema central del cuidado y de que, bueno, entiendan un poco sobre el uso del agua. Bueno, mi mensaje es simple. Eh, en principio tenemos que informarnos, ¿sí? Informarnos de qué es la minería, cuáles son sus connotaciones, a qué conlleva el desarrollo de una minería racional, una minería formal, una minería legal, una minería responsable, ¿sí? Sumando a ello también una política de tributación, ¿sí? Una política en la cual, por ejemplo, todos aquellos que forman parte de la actividad minera sean éticos en sus funciones, sean éticos en sus producciones y reporten, por ejemplo, lo que se genera. Y sobre ese generado, pues obviamente hay que tributar. ¿Sí? Estamos muchas de las veces enseñados al paternalismo de que todo nos llegue, ¿no es cierto? Pero eh, eso no deberíamos tenerlo presente, sino más bien pensar en que nosotros podemos, en que nosotros podemos también llegar a la gente con comunicación, con conversatorios, con análisis, con mesas de trabajo, con comunicación con autoridades, con participación de universidades, de colegios, de escuelas en la formación justamente de qué es la actividad minera. Porque a partir de esta actividad minera tenemos lo que tenemos. Tenemos una casita, tenemos vías, tenemos infraestructura, tenemos conducciones de agua, tenemos una infinidad de cosas. Tenemos electricidad, conducción, ¿por qué? Por cobre. Bueno, si me pongo a explicar en detalle, creo que no termino. Pero debemos entender de que todo funciona alrededor de la minería. Entonces, para aquellos jóvenes que quieren incursionar en este campo de la minería, pues debemos partir en principio de que nada nos llega de la nada. Todo tenemos que investigar, todo tenemos que descubrirlo
y su próxima utilidad a partir de la explotación de las minas, ¿no? Bien, ingeniero, vamos a dar lectura a unos dos comentarios más que también se hacen presente. Emilio Piedra nos dice, debemos entender que en donde haya la presencia de minerales va a haber minería legal o ilegal para su extracción. Depende de nosotros hacer que los minerales sean explotados por una minería legal. Loja, al declararse un cantón libre de minería, está abriendo las puertas a la minería ilegal y dañina. Jorge Montoya nos dice, saludos Hernán, felicitaciones por la entrevista. La minería responsable en este momento dará muchas fuentes de trabajo, se necesita defensores de la minería e información minera a diario, no estar callados. Bien, amigos, de esta manera estamos concluyendo el programa Responsabilidad Minera, en donde contamos con la presencia del ingeniero Hernán Castillo. Ha sido una entrevista bastante productiva, hemos conversado sobre el cuidado del agua en la minería responsable y desde la academia, todas las implicaciones que tiene esta actividad con los jóvenes que se están preparando para en el futuro poder tener una oportunidad con los proyectos mineros responsables que se están dando en la provincia de Loja. Muchas gracias, le agradecemos mucho, ingeniero Hernán, por su gran aporte y por darnos un poco de su tiempo. Ha sido un verdadero placer conversar en esta tarde con usted sobre minería responsable. Muchas gracias a ustedes y felicitar nuevamente la acción que están llevando con respecto a comunicar, a informar y a impartir conocimiento sobre el tema minero. Muchas gracias. Amigos, también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Recuerden que ahora nos pueden encontrar como Minería Contigo. A todos por su sintonía y será hasta la próxima. Muchas gracias. Estamos del lado del progreso, somos la minería que queremos, somos parte del desarrollo de nuestros pueblos, una industria segura y eficaz y con responsabilidad, juntos lo vamos a lograr. Minería contigo, conmigo, respetando la naturaleza y su entorno. Minería contigo, conmigo.